Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los radioescuchas que se mantienen en contacto con nosotros en este programa, y continuamos con esa verdad de fe de nuestro credo, que es la comunión de los santos. Y estamos ya prácticamente terminando, precisamente para nosotros profundizar un poquito sobre ese llamado que tenemos nosotros a la santidad, y estamos utilizando como esquema o como referencia la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete es exultate. Y en el capítulo 5, el Papa Francisco nos ha hablado sobre, o comenzó a hablar sobre elementos importantes que tenemos que tener en esta batalla, en esta lucha, en este combate del crecimiento en la unión con Dios, que es la santidad. Ya estuvo dándonos una referencia, lo importante que es la comunidad, y también que la cuestión de la oración es fundamental también. Pero una de las cosas que dentro de ese proceso también de oración, un elemento importante es el discernimiento. El discernimiento, que no es otra cosa sino esa capacidad que Dios nos da con su luz para que nosotros podamos ver qué es lo que viene de Él y qué es lo que viene del maligno, de nosotros mismos, pero que no es de Él, ¿no? Para que nosotros podamos determinar lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Y entonces él está hablando precisamente de ese discernimiento, diciéndonos lo importante que es en este tiempo donde hay tantas ofertas de vida espiritual y también de felicidad, donde nosotros tenemos que aprender a discernir, separar la paja del trigo. Y de esto es precisamente que él está hablando ya prácticamente en los últimos párrafos de esta exhortación apostólica. Y entonces en el párrafo 169, el Papa Francisco nos dice que el discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial, importante, ¿no? Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, nos hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño y en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata, dice el Papa, de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. ¿Ve? O sea,
una invitación siempre aspirando a lo grande, lo importante, seguir creciendo, ¿no? Pero, sin embargo, sin olvidarnos de este momento que yo tengo que vivir hoy, aquí y ahora. ¿Ve? Es lo que está diciendo el Papa. Por lo tanto, pido a todos los cristianos, oigan bien, pido a todos los cristianos, dice el Papa, que no dejen de hacer cada día en diálogo con el Señor que nos ama un sincero examen de conciencia. ¿Eh? Un sincero examen de conciencia. Todos los días, no 3 veces a la semana o una vez a la semana, todos los días. Al mismo tiempo, dice el Papa, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor para que no nos quedemos solos en las buenas intenciones. ¿Ve? Que muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero por desgracia no las ponemos en práctica porque nos falta esa concretez de planificar. ¿Eh? Aunque sea cosas pequeñitas, ¿no? Avances pequeñitos. Eso es importante también, porque a veces, claro, las cosas grandes nos asustan. A ustedes y a mí, ¿saben? No se crea que es el Padre Pedro. A ustedes y a mí. Entonces, por eso es mejor una cosa concretita, eso que decía San Ignacio, un avance concretito, ¿ve? Un poquito más, ¿ve? Pero posible. ¿Ve? En el párrafo 170, ya el Papa Francisco nos comienza a hablar de que esto también es un don sobrenatural. ¿Ve? Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales, pero las trasciende. ¿Ve? O sea, tenemos que utilizar esos recursos, pero tenemos necesidad de la luz de la fe. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia. Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia, dice el Papa. Aunque incluya la razón y la prudencia, la supera porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más variados contextos y límites. No está en juego solo un bienestar temporal ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que Él, precisamente, que Dios. El discernimiento, en definitiva, conduce a la fuente misma de la vida que no muere, es decir, conocer al Padre, el único Dios verdadero y al que Él ha enviado, Jesucristo. Juan 17:3. No requiere de capacidades especiales ni está reservado a los más inteligentes o instruidos. Y el Padre se manifiesta con gusto precisamente a los humildes. A los humildes, por supuesto, que reconocen que son humildes. Esto lo pongo yo, no lo dice el Papa. Mateo 11:25. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta exhortación apostólica sobre la santidad. Que no te queda tiempo, que tienes mucho afán, ni siquiera un momento no me puedes
puedes hablar, que el mundo va deprisa, mil cosas que pagar. Dame un segundo, hijo, yo te voy a hablar. Cuando eras muy pequeño, antes de irte a acostar, juntabas tus dos manos, el cielo te iba a hablar. ¿Qué pasó en esa vida? Te apartaste de mí, preferiste pecar, hoy te voy a hablar. Hoy vamos a hablar. Me hace falta tu risa. ¿Qué pasó con tu amor? ¿Crees que porque has crecido ya no existe el Señor? Deja que te recuerde, siempre seré tu Dios. Así tú no lo quieras, yo te voy a amar. Te puedo esperar. Continúa el Papa entonces hablándonos de este don sobrenatural que es el discernimiento, y nos dice en el párrafo 171 que si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios. Así podemos dejar nacer esa nueva síntesis que brota de la vida iluminada por el Espíritu. Fíjense cómo el Papa Francisco insiste en ese encuentro con Dios en la oración, en silencio, para poder discernir qué es lo que el Señor nos está diciendo en este momento de mi vida, con este acontecimiento, con estas personas. ¿A qué me está llamando? Es necesario, muy necesario, el encuentro con el Señor en la oración en silencio, para que nosotros podamos hablar con Él y que Él nos hable a nosotros, ¿no? Y precisamente de eso es lo que se trata también el examen de conciencia. El examen de conciencia es precisamente una reflexión de lo que yo he hecho a la luz de Dios desde por la mañana, ¿no? Desde por la mañana, viendo mis pensamientos, mis palabras y mis obras, mis omisiones también, recorriendo lo que yo he hecho durante todo el día, o lo que he estado en las partes que he estado y con quién he estado. Y por supuesto la estamos mirando desde la luz de Dios, desde la luz de Dios. En el número 172 el Papa nos dice: sin embargo, podría ocurrir que en la misma oración evitemos dejarnos confrontar por la libertad del Espíritu, que actúa como quiere. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar,
a escuchar, o sea, tengo que tener esa disposición. ¿Ve? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? Escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de manera nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible para coger un llamado que rompe sus seguridades, pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más y en nuestra distracción cómoda no lo reconoceremos. ¿Ve? Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio como último criterio, pero también al magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas en todas circunstancias, y lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. ¿Ve? El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez que no tiene lugar ante el perenne hoy del resucitado. Únicamente el Espíritu sabe penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices para que emerja con otra luz la novedad del Evangelio. Dice el Papa, una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles, como le pidieron los hermanos Juan y Santiago, ¿no? Lucas 9:54, ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo, como dice Jesús en la parábola, Mateo 13:29. También se requiere generosidad porque hay más dicha en dar que recibir. No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que nos ha confiado en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. ¿Eh? Porque la felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como decía San Buenaventura refiriéndose a la cruz. Esta es nuestra lógica. Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios, dice el Papa, que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos donde experimentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada. Vedarle significa ocultarle, taparle, ponerle una venda. Llevar a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. El que lo pide todo, también lo da todo. Y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. Esto es importante porque, claro, sabemos que la reflexión, la introspección, lo hacen también otras corrientes filosóficas y espirituales. Pero es una introspección, una reflexión
de nosotros mismos, una evaluación de nosotros mismos, pero desde Dios para, desde este punto de partida, salir de nosotros mismos y darle la respuesta que Dios quiere que nosotros le demos en ese llamado, ¿no? Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos, como ya nos ha dicho en este párrafo. Quiero que María corone estas reflexiones, dice el Papa, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios te salve, María, llena eres de gracias. Espero que estas páginas sean útiles, dice el Papa, para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Eso es lo que Él quiere en esta exhortación. Y que también nosotros, recibiéndola y reflexionando sobre ella, también nosotros ayudemos a que los otros también se animen a vivir este camino. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Son palabras del mismo Jesús. Yo les daré un gozo que nadie les podrá quitar. Un gozo pleno, como lo tengo yo, dice Jesús. Y con esto termina el Papa esta exhortación apostólica sobre la santidad. Espero que les haya gustado mucho y que ustedes puedan también darnos sugerencias sobre esta forma en que hemos tenido para compartir este escrito del Santo Padre. Y ya ustedes ven que Él quiere que nosotros seamos, como se dice, tengamos un anhelo grande de santidad y ayudemos a los otros también a que crezcan en este anhelo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.